Muy buenas noches. Estamos por iniciar la clase de discipulado del día de hoy con el tema, la segunda parte del reino de los cielos. Angelita, ¿cómo estás? Buenas noches, Patti. ¿Qué tal? Betty, muy buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Familia García Galindo, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Alabado sea el Señor. Vamos a orar y vamos a dar inicio a esta clase. ¿Les parece? Hola, Angelita. Bertita, ¿cómo estás? Bienvenida. Todos son bienvenidos. Buenas noches, mi Pati querida. Betty, bendiciones para todos. Bendito Padre, gracias Lili, bendiciones. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia porque tenemos hambre, Señor, de conocerte. Tenemos sed de ti, Señor, y queremos aprender más de ti para vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Sabiendo, Señor, que tú, en tu buena voluntad, pones en cada uno de nosotros el querer como el hacer, Señor. Ser obedientes a tu palabra, bendito Padre, escuchando el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy, para que aprendamos, Señor, y vivamos en tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Qué tal, Marinita? Buenas noches. Eve, ¿cómo estás? Bienvenida, hijita. Todos son bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a estudiar la segunda parte del reino de los cielos. Recordarán que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 2, dice así: y diciendo, sí, aquí Juan el Bautista estaba en el Jordán, bautizando, y él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino que está en los cielos se ha acercado. Mateo 4:17, el Señor Jesús dijo: desde entonces, dice la Escritura, la Biblia nos enseña, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, el reino que está en los cielos se ha acercado a nuestras vidas. Bendito sea Dios por esta palabra. Gracias, Señor, porque el reino de los cielos llegó a nuestra vida y está habitando en nuestro corazón. El reino de los cielos está representado por una persona maravillosa que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué creen? El Señor Jesús estaba ahí con sus discípulos y le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, ¿cómo debemos de hacerlo? Y vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y aquí el Señor Jesús les enseña a los discípulos cómo deben de orar. Y en medio de esa oración preciosa, que es un patrón, no tiene que ser literalmente de esa manera, porque Dios no quiere que repitamos vanas palabrerías, aunque la palabra de Dios no es ninguna vana palabrería en ese sentido, sino que Dios quiere que oremos de nuestro propio corazón, ¿sí? Pero es un patrón para que nos guíe cómo debemos de orar. Y aquí también dice en estas escrituras, el Señor Jesús nos pide que digamos: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. El reino de los cielos, hermanos, está representado por el Señor Jesús, quien nos enseñó al Padre y cómo podemos vivir con su ejemplo el reino de los cielos aquí en la tierra. Y bueno, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 5. Pastor, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Es decir, los hipócritas son aquellos que no oran en su casa, pero que quieren estar en los mejores lugares para ser vistos por los hombres. A eso se refiere aquí.
Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa por orar, pero no por orar para ser vistos por los hombres. Versículo 6, dice el Señor Jesús, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hola, Bere, buenas noches, bienvenida. Versículo 7. Y orando, fíjense que no dice y pensando, porque algunos piensan que pueden orar pensando, y no, hay que soltar palabras, hay que hablar, orar es hablar. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuáles son las oraciones que Dios escucha? Aquellas que salen de un corazón contrito y humillado, aquellos que doblan su rodilla y se rinden a Dios y oran con el corazón en la mano. Esas son las oraciones que Dios escucha. Versículo 8. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Porque Dios está al pendiente de sus hijos. Dios sabe lo que te aflige, Dios sabe lo que necesitas, pero Dios quiere que se lo pidas a Él. Él sabe que lo necesitas. Él sabe que necesitas que Él supla alguna necesidad, pero Él quiere oírte a ti, ¿sí? Que se lo pidas a Él. Versículo 9 dice así, vosotros pues oraréis así. Y entonces ahí está el Señor Jesús enseñándonos a orar cómo debemos hacerlo. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí está parte del tema de esta clase. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el reino de los cielos se hace la voluntad de Dios. En el reino de los cielos se hace la voluntad de Dios. Y cuando decimos, como aquí dice el Señor, que oremos, venga a tu reino, quiere decir que el Señor Jesús se ha revelado en nuestro corazón. Porque a través de las enseñanzas de Cristo podemos vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Araceli, ¿cómo estás? Bienvenida. Alice, bienvenida. Qué bueno que ya están aquí. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El Señor Jesús es el representante del reino de Dios aquí en la tierra. El representante de Dios aquí en la tierra es el Señor Jesucristo. Amén. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, el mensaje, Señor, que necesitamos del reino de los cielos, dánoslos cada día. Cada día necesitamos orar, cada día necesitamos pedirle al Señor, Señor, danos la palabra de hoy, lo que debemos aprender hoy. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios y la recibimos en nuestro corazón, estamos comiendo el maná que descendió del cielo, el verdadero maná que descendió del cielo. Y cuando la creemos,
estamos bebiendo de la sangre del Cordero. Comer de Cristo es recibir la palabra y beber la sangre de Cristo es creer lo que Él nos está enseñando. Comer y beber es cuando tenemos hambre y sed de Dios. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos humillan, a los que nos defraudan, a los que nos traicionan, a los que se mofan de nosotros, a los que hablan mal de nosotros mintiendo. Dios dice, Señor, así como tú nos has perdonado, nosotros también debemos perdonarlos a ellos. Y dice, versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Líbranos del mal, Señor, líbranos del mal, porque tuyo es el reino. ¿El reino de quién es? Es de Dios. El reino, venga tu reino. El reino de Dios venga a nuestras vidas. Y aquí dice el Señor Jesús, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y aquí ya no está hablando de deudas, sino está hablando de ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esto significa que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el Padre Celestial nos perdona a nosotros. Más, versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, si tú y yo no perdonamos a los hombres lo que nos han ofendido, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El que más pierde, el que más pierde al no querer perdonar es la parte ofendida. Como dice el pastor, muchas veces alguien sientes que te ofendió y ni se enteró que te ofendió. Y traemos ahí la estaca atravesada en el corazón y la persona que te ofendió ni sabe que te ofendió. ¿Sí? Es mejor tener un corazón perdonador, como el Padre tiene un corazón perdonador para con nosotros. Los hijos se parecen a su Padre. Y tenemos un Padre Celestial en los cielos que quiere que nos parezcamos a Él. Estamos aprendiendo de Él para ser como Él, para ser como Él. Entonces, regresando a Mateo capítulo 6, versículo 10, dice, venga tu reino. Oremos para que el reino de Dios nos sea revelado, para que la palabra de Dios nos sea revelado y se haga la voluntad de Dios empezando en nuestra vida. En nuestra vida. Amén. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Alabado sea el Señor. Entonces, el reino de los cielos llega a la tierra en la persona del Señor Jesucristo, para hacer y enseñarnos la voluntad del Padre, para que se establezca el reino de los cielos, no el reino de ningún hombre aquí en la tierra, sino el reino de los cielos aquí en la tierra, a través de la iglesia de Cristo, la iglesia que sigue a Cristo, la iglesia que nació de nuevo, la iglesia que está fundada sobre el fundamento de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia que no tiene levadura, que no ha leudado el mensaje de Dios. Esa es la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Alabado sea nuestro Señor. Muy bien. Ahora en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10,
Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 10, dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué crees, hermanos? Tú y yo estábamos perdidos en el mundo, estábamos perdidos en las tinieblas. Ahí estábamos tú y yo. Y el Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, vino a buscar y a salvar a los que estamos perdidos. Estábamos perdidos, a los que estábamos perdidos. Amén. Dios quiere, hermanos, que todos los hombres sean salvos. El Señor Jesús vino al mundo a salvar a toda la humanidad, a salvarnos a todos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, dice así. Si empezamos desde el versículo 1, vamos a entender mejor el contexto. Dice así, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, los que nos caen bien, los que no nos caen bien, los que nos simpatizan, los que no nos simpatizan. Dios no hace excepción de personas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Versículo 2. Tenemos que orar tenemos que orar por todos los que están en eminencia. Versículo 2 dice, por los reyes. Antes nada más había reyes, ahora hay presidentes también, ¿verdad? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, es decir, todos los que tienen un lugar de autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta es una ley espiritual. Podemos estar o no de acuerdo con el gobierno que tenemos en nuestro país, pero aquí no dice la escritura si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el gobierno que tenemos en estos días. Aquí dice que debemos de orar por todos los que están en eminencia, para que Dios los llame, para que Dios les dé sabiduría, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios también los ama a ellos. Pueden estar muy alejados de la verdad, pero Dios los ama. ¿Sí? Dios los ama. Y aquí hay un motivo por el cual Dios quiere que estemos orando por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Esta es una oración que debemos de hacer todos los días en casa, hermanos. Hagámoslo para que tú y yo vivamos quieta y reposadamente. Y ellos que no conocen del Señor tengan oportunidad de conocerlo. Amén. Dice aquí el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios los quiere salvar a ellos, ¿sí? Dios quiere salvar a todos los hombres, sin excluirlos a ellos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando conocemos la verdad nos hace libres. Ellos también necesitan conocer la verdad para que sean libres. Versículo 5, aquí hay otro motivo muy importante. Porque hay un solo Dios, no hay varios, hay uno solo y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay una mujer mediadora, no hay un hombre humano mediador, no hay una mujer humana mediadora, no hay ningún ídolo mediador, no hay ninguna imagen mediadora. No, hay un Dios
llamado Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Jesucristo que se hizo hombre. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él es el único mediador entre Dios y nosotros. No hay nadie más. Todo lo demás es mentira. Conoceremos la verdad y seguimos conociendo la verdad y la verdad nos hace libres. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, bienvenido, saludos a Lolita, bendiciones. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Es una escritura de las escrituras favoritas, ¿sí? Cuando nacimos de nuevo, ¿se acuerdan? Y sigue estando vigente y sigue estando fresca para aquellos que la palabra de Dios es el alimento de todos los días y la seguimos disfrutando. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, dice así, dice el Señor Jesús, dice así, desde el versículo 15, hermanos, para que todo aquel que en él cree, en el Señor Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en el mundo están todos los hombres, todas las mujeres, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, conocemos personas que no conocen del Señor. A nuestro alrededor hay personas que no conocen del Señor. Podrías tú decir, ay, a esta persona ya le compartí. Bueno, no recibió por el momento, pero va a recibir. Y no digamos que no es su tiempo, porque el tiempo de salvación es hoy. La dureza de su corazón no quiere decir que no es su tiempo. El tiempo de salvación es hoy, ¿sí? Pero podemos recordar cuántas personas a nuestro alrededor no conocen del Señor. Y todos necesitan del Señor Jesús. Tú y yo seguimos necesitando del Señor Jesús. Él es nuestra vida. Él es el aire que respiramos. Él es el latido de nuestro corazón. Él es el motivo y la razón de nuestra existencia. Sin Él, hermanos, no valemos ni un cacahuate carbonizado. Todo lo tenemos por Él y para Él. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El Señor Jesús es la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas. Es decir, los hombres amaron más las cosas malas. Amaron más las tinieblas que la luz. Hay personas que aman más las cosas malas que a Dios. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que su estilo de vida no sea reprendido y exhibido. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Dios ama al mundo y desea que todos los hombres sean salvos. El reino de los cielos se ha acercado a nuestra vida.
Y Dios dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigerio. Cuando estamos en paz con Dios, hay tiempos de refrigerio, hay tiempos de paz, hay tiempos de paz. Le preguntaron al Señor Jesús, sus discípulos, acerca de los últimos tiempos. Y vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo, perdón, perdón. Perdón. Alabado sea el Señor. Dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Permítame un segundito. Gracias. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Sí, tengo aquí agua. Muchas gracias, amor. Gracias. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, necesitamos perseverar hasta el fin. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El predicar el evangelio en todo el mundo es una señal de los últimos tiempos. Alabado sea el Señor, porque la mies es mucha, hermanos. Muchas personas se están yendo al reino de las tinieblas, se están yendo, es más, ya están en el reino de las tinieblas. Muchas personas se están yendo al Hades, porque nosotros, los hijos de Dios, no estamos compartiendo el evangelio de Dios. Todavía faltan millones de millones de millones de hermanos que no son hermanos, pero que lo serán por fe, y que necesitan conocer del Señor. El tiempo es corto, hermanos. El tiempo es corto. La mies es muy grande.
Hay muchas personas, si tú ves en los noticieros o vas viajando en el metro y vas por esas estaciones que están muy aglomeradas, que hay muchas personas, muchas personas, y te pones a verlos y dices, ¿cuántos de ellos ya conocen del Señor? ¿Cuántos de ellos son salvos? ¿Cuántos? Hermanos, faltan muchos. Necesitamos predicar el Evangelio del reino de Dios. Porque para esto envió el Padre al Señor Jesús, a buscar y a salvar. Una oración que hacíamos hace años y debemos de seguirla haciendo. Señor, guíame. Guíame a aquella mies que ya está lista para ser cosechada. Y dame de tu unción y de tu gracia para compartirles de ti. Y Dios te va a usar. Comparte el Evangelio de Cristo. Comparte las buenas nuevas de gran gozo, porque hay gozo para todo aquel que está en paz con Dios. Recuerdo el testimonio de alguien que nos platicaba que había ido al Japón, un predicador, un pastor muy famoso, y llegó y lo invitaron al yate de uno de los hombres más ricos en el Japón. Y él fue con la intención de compartirle. Y estando con él a solas, con este varón, este hombre muy rico del Japón en su yate, le preguntó, ¿qué le gustaría a usted tener? Tiene todo lo que quiere, tiene riquezas, más de las que puede gastar. ¿Qué le gustaría tener? ¿Qué es lo que le hace falta? Ese hombre le contestó a este pastor, le dijo, lo que necesito es paz. Podría tener todo el dinero y aún le faltaba vida para gastar tanto dinero, pero le faltaba paz. No tenía paz en su corazón. Podemos estar en la playa más hermosa, pero sin paz. Podemos comer el almuerzo más sencillo con la paz del Señor y es delicioso reconocer que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado y tener paz con Dios. Hay paz, hay gozo cuando han sido perdonados todos nuestros pecados. Hay paz. Señor, es que aquello y aquello y aquello, hay paz. Dios dice, por eso yo morí. Por eso yo morí. El acta que te era contraria está clavada en la cruz del Calvario. Cristo Jesús nos toma de la mano y como si tomara la mano del Padre y nos une a ti y a mí y nos unió por medio de la cruz. El crucificado en la cruz del Calvario nos unió con el Padre. Su sacrificio obtuvo, satisfizo las demandas del Padre. El precio del pecado es la muerte. El Señor Jesús murió para que tuviéramos comunión con su Padre, nuestro Padre Celestial. Por eso Él es digno, el Señor Jesús es digno de ser alabado, de ser bendecido, porque Él, representante del reino, porque vino de los cielos a la tierra a hacer la voluntad del Padre. Dios Padre no tiene un garrote para castigarnos cada vez que nos equivocamos. No, no es así. Dios es bueno y es tan bueno que nos dio a su Hijo Jesús para poderse acercar a nosotros. Amén. Y todo esto, hermanos, lo tienen que saber las personas que no conocen de Dios. Lo tienen que saber. En el Evangelio según San Mateo capítulo 10, según San Mateo capítulo 10, versículo 1, dice así.
Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nótese que el Señor Jesús llamó a sus discípulos. Y tú y yo, hermanos, somos discípulos del Señor Jesús. No somos simples congregantes. Sí, empezamos siendo simples congregantes, pero hemos aceptado el llamado de Dios a ser discípulos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hemos aceptado el llamado de Dios a ser sus discípulos. Y aquí podemos ver, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Muchas de las enfermedades que tiene la humanidad, muchas, no todas, muchas son provocadas por demonios, espíritus inmundos, a quienes se les ha dado autoridad por causa del pecado, para poner enfermedades a algunas personas, a muchas personas más bien. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque primero el Señor Jesús vino a los suyos, y sabemos que los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Versículo 7, y dice, y yendo, cuando vayan, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Así es como debemos de llegar cuando vamos a orar a casa de alguien. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando vamos a orar por alguien, ¿quieres que ore por ti? Porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice aquí en el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Hermanos, un cuerpo dividido no puede prevalecer. Satanás no puede echar fuera a Satanás, porque un cuerpo dividido no prevalece. Tiene que haber otro reino para echar fuera al reino de las tinieblas. Tiene que haber un reino de luz. Cuando se acerca el reino de los cielos, cuando se acerca el Señor Jesús, que es el reino de los cielos, a alguien que está en el reino de las tinieblas, sí se puede echar fuera a alguien que está en el reino de las tinieblas, porque son reinos contrarios. Y si yo voy y le echo agüita para que se salga, no, Dios no dijo que fuera así, que lo echáramos con la palabra de Dios. Sí, con la palabra de Dios. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. El Señor Jesús dijo, obras mayores ustedes harán porque yo voy al Padre. Las obras que el Señor Jesús hizo fueron maravillosas, grandiosas y muchas. Y dijo a sus discípulos, y le dijo a sus discípulos, obras mayores harán porque yo voy al Padre. Y desde los cielos el Señor Jesús respalda su palabra con las señales que la siguen. Amén. Nosotros no sanamos a nadie.
quien sana es el Señor Jesús. Echad fuera demonios, porque somos un reino contrario al reino de las tinieblas. De gracia recibiste, dad de gracia. Amén. Alabado sea nuestro Señor. El Evangelio, hermanos, se autentiza con poder, con el poder, con el poder de Dios. No son palabras de humana sabiduría, son palabras ungidas por Dios, poderosas. Amén. Alabado sea el Señor. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos sabemos que está representado por una persona, el Señor Jesucristo. El reino de los cielos ya se acercó a nuestra vida, hermanos. Ahora tenemos que vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. ¿Cómo funciona el reino de los cielos aquí en la tierra? Bien, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, 3. Dice así. Este es el sermón de la montaña, ¿verdad? Dice así. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es aquella persona que reconoce su completa dependencia a Dios. Es una persona que no es autosuficiente, aunque cuando se come del árbol de la ciencia del bien y del mal, es para hacerse autosuficiente y no depender de Dios. Tú y yo comemos, por la gracia de Dios, del árbol de la vida que representa a Cristo. El árbol de la vida es la Biblia, es la palabra de Dios. Antes de tomar una decisión, consultamos a Dios. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? ¿Debo perdonar? Y Dios dice, perdona, porque si no perdonas, no serás perdonado. Entre otras cosas, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todas aquellas personas que dependen totalmente de Dios, que no se apoyan en sus habilidades o conocimientos intelectuales y se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, que no son rebeldes a la palabra de Dios, de ellos es el reino de los cielos. Ya es el reino de los cielos. Amén. Alabado sea el Señor. Y tú y yo estamos aprendiendo más del reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice así, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por la cuál justicia? De la justicia de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice el Señor Jesús, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanos,
¿Dónde podemos esconder? Si somos del reino de los cielos, si somos de la luz, ¿dónde nos vamos a esconder para que no nos vean que somos cristianos? No, no nos debemos de esconder. No debemos de ser de los cristianos de la secreta. Aquellos que no dicen que son cristianos para que no les dejen de hablar y para que no se burlen de ellos. No, 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 no. El Señor dice en su palabra, si me reconoces delante de los hombres, yo te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero si me desconoces delante de los hombres, yo te desconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso nos trae persecución. Donde te invitaban, ya no te van a invitar. Pero alabado sea el Señor porque tenemos un galardón reservado en los cielos. Porque ya no somos como antes. Antes, cuando éramos del mundo, pues seguíamos las corrientes del mundo, hacíamos lo que hacía el mundo. Las bromas pesadas, algunos chistes de mal gusto, ofensivos, los albures y todas esas cosas que son del mundo, ahora ya nos incomodan, ya no nos gustan. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. Y entonces nos dicen que somos aburridos, que ya no nos van a invitar porque ya no tomamos, porque ya nos emborrachamos, porque ya no somos lo que éramos antes. Pero no te preocupes. Dios se complace con tu obediencia y se goza de ver cómo vas creciendo en la palabra de Dios y cómo Dios se complace con sus hijos obedientes a Él. Por eso dice así, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Sí? Así los persiguieron. En el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor Jesús, se burlen de ti y te persigan, te critican y digan toda clase de mal mintiendo. Hermanos, cuando, perdónenme, dice la palabra de Dios, aquellos que quieren vivir piadosamente, aquellos que quieren vivir al estilo de vida que Dios quiere, van a sufrir persecución. Pero debemos de gozarnos porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Así que no temas, gózate en el Señor, porque no somos del reino de las tinieblas. Pertenecemos a otra familia, a la familia de Dios. Amén. Pertenecemos a la familia de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 19. Dice así, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, que haga los mandamientos, aun los más pequeños, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Sí? Podemos tú y yo, hermanos, vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. El Señor Jesús trajo el reino de los cielos a la tierra y vivió el reino de los cielos aquí en la tierra. Sí se puede, hermanos. Si Él pudo siendo hombre, nos enseñó cómo hacerlo. Tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu. Manso y humilde de espíritu, ¿sí? Es decir, de corazón. Tenemos que aprenderlo del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Hermanos, hay tanto y vamos a continuar la siguiente clase hablando acerca de cómo vivir
con otros versículos bíblicos como ejemplo, hay muchos, cómo vivir el reino de los cielos aquí en la tierra. Sí se puede vivir. Establece el reino de los cielos en tu casa. Como dijo una vez alguien que conozco, dijo así: en esta casa, ni tú ni yo, le decía mi esposo a mis hijos. En esta casa se va a hacer lo que dice la palabra. Ni tú ni yo. Se va a hacer lo que dice aquí. Y ponía la Biblia en una mesita para que todos los que vivíamos en esa casa, consultáramos y viéramos cómo debíamos de vivir el reino de los cielos en la casa. ¿Sí? Y dices, ay, qué exagerados, ay, qué religiosos, ay, qué aburridos, dice el mundo. Pero Dios dice, qué bendecidos, qué dichosos, qué gozosos. Ay, Dios se complace con la obediencia de sus hijos. Entonces, cuando tú le compartes a alguien la palabra de Dios y además le compartes lo que estás viviendo, ellos pueden ver la palabra de Dios en acción. No es fácil, porque tenemos que gobernar nuestra carne. No es fácil, pero el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos entrenándonos, porque en el reino de los cielos, cuando nos vayamos allá, viviremos conforme al reino de los cielos. No vamos a llevar el mundo para allá, porque allá no va a entrar nada inmundo. ¿Sí? Ya estamos practicando cómo vamos a vivir allá. Estamos siendo entrenados. ¿Sí? Mejor que seamos entrenados aquí. Hola, ¿cómo estás, Itzel? Bendecida. Buenas noches, bendecida. Entonces, hermanitos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escuchar la palabra de Dios y ser oidores y hacedores de ella, viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Toda la palabra de Dios es el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Y sí se puede vivir. Si nos equivocamos, le pedimos perdón a Dios y volvemos a empezar. ¿Cuántas veces? N veces. Cada vez que nos arrepintamos y buscamos de Dios, Dios nos perdona y volvemos a empezar. Amén. Lo importante es tener la intención, las ganas de obedecer a Dios para vivir el reino de Dios aquí en la tierra y habitar al abrigo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Tú y tu familia, yo y mi familia y la familia de cada quien estará protegida por Dios, porque Dios guarda y cuida a los suyos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Les parece? Bendito Padre, te damos gracias por la palabra que nos das. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a vivirla, Señor. Necesitamos de ti, Señor, para vivirla todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser unos representantes de tu reino aquí en la tierra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amadas hermanitas, hermanos, les recordamos que el próximo lunes a las 11 de la mañana tenemos un evento muy bonito en la iglesia, Palabra de Vida en México, para celebrar el Día de las Madres. Vamos a tener un evangelismo, ¿se acuerdan? Así que tu nombre ya está anotado en la lista, ya está listo tu desayuno, bueno, todavía no, va a estar listo para ese día, pero todas están invitadas. Inviten a alguien, inviten a alguien. Si eres mamá, invita a alguien. Si no eres mamá, no importa, invita a alguien, ¿sí? Es una palabra para todas las mujeres y siempre hay un lugar para todas nosotras. Amén. Bueno, allá las espero el próximo lunes a las 11 de la mañana en este bonito evento que vamos a tener. Y por otro lado, les recuerdo que este domingo vamos a estar en la Iglesia de México, en la Iglesia de Valle, también los esperan los hermanos ahí, también hay palabra como cada domingo, ¿sí? Bueno, bendiciones para todos.
Recuerden, siempre están en nuestras oraciones y el pastor les manda un fuerte abrazo y todas las bendiciones para ustedes. Muy buenas noches, no nos despedimos, nos vemos entonces el domingo. Bendiciones para todos.